Y estamos en Entre Palabras con Fernando Montes de Oca, director de Editorial Algarabía, y vamos a platicar acerca de esta comida tan típica mexicana que es parte ya de nuestro folclore, obviamente, y que además hay de muchos tipos, hay de muchos guisados, incluso, pues de todos los tamaños ya, de todos los colores, los tacos. El taco, a mí es lo que más me gusta. Como dicen, tu comida preferida, el taco. Sí, porque así es, mi además- Andrés. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, no, pues, ¿qué les digo? Yo tengo un tatuaje de taco. Hay los alimentos más consumidos. Oye, fíjate, le pusimos en la Algarabía 167, que es de 100 años, el oscuro origen del taco. Ok. Porque no sabemos bien de dónde viene la palabra taco. Ok. No hay ningún documento, ninguna Que registre. narración que registre la palabra taco. Ningún códice. Ningún códice, ni Bernal Díaz del Castillo que hubiera oído que dijeran taco, Tlacotu. ni alguna relación que diga que lo enrollaban. Sabíamos que comían tortillas los mexicas y toda Mesoamérica, pero no en la forma de enrollar el... Seguramente lo hicieron, ¿no? Seguramente Sí. lo hicieron, pero no hay ninguna referencia. Por supuesto, los diccionarios dicen que es un taco, que es un pedazo de madera para, ¿no? Como un tarugo para meter, o para los rifles estos que se cargaban con pólvora, el Exacto. taco, ¿no? Para apretar la pólvora. pólvora en el rifle. Pero no hay más acepciones de la palabra taco. Los mexicas hicieron del maíz pues, prácticamente un dios, ¿no? Así como se cultivaba cebada y trigo en el valle fértil del Nilo, o la papa en los Andes, o en Oriente arroz, aquí era el maíz, ¿no? Desde el Popol Vuh dice que fuimos creados del maíz, de masa de maíz, los brazos, fue formándose el ser humano. Entonces el maíz es importantísimo para nosotros. Ya en 1585, Fray Bernardino de Sahagún, fíjate estas palabras, que por ahí podría venir el origen del taco. Coatlacuali, tortillas blancas, grandes y rugosas destinadas a la comida de los reyes. Ok. No dice que sea enrollada ni No, nada. No me suena. Tlacualitzli, acción de comer o comida. Tlacalizpan, hora de comer o durante la comida. Tlacuali, plato, manjar, vianda, todo cuanto se come, ¿no? Pero es que igual podríamos partir de aquí, ¿no, Fer? O sea, en el sentido de Tlaco. si en el náhuatl tlaco es comer, bueno, Es partir poner algo a la mitad. Eso Entonces, es tlaco. Tlaco, que es más parecido como al taco. Por ahí podría venir. Por eso Y se llamaba si- tlaco en los cuartos de real en la colonia, porque era lo más, mitad. la mitad, ¿no? De los tlacos. Por ahí podría venir. Pero como dice en el artículo, los españoles, si Cuauhnáhuac terminó en Cuernavaca y Huitzilopochtli derivó en Churubusco, pues cualquiera de estas palabras pudo haber derivado en... Sí, como que le oían taco, ¿no? sentido y... Exactamente. Oye, pero también hay como un origen árabe, ¿no? Sobre todo del Bueno, el taco, taco al al pastor, ¿no? ahorita los vemos porque pusimos los más célebres. Ok. La primera taquiza, esto sí está registrada, Sí, ¿verdad? con del Cortés. Castillo. Eso sí es una mezcla, ahora sí que el mestizaje culinario, ¿no? Porque mandó matar un cerdo Hernán Cortés y dice Bernal Díaz del Castillo que se lo comieron con las tortillas y vegetales. Y esto es un cerdo que no había en Mesoamérica. Exacto. Entonces, la primera taquiza fue de carnitas. ¿no? Los más célebres. Como nosotros los domingos. Exactamente, los más célebres. Los acorazados. Dicen que en 1908 en Cuautla, Morelos, Sí. Felicitas, una doña Felicitas, doble tortilla, arroz y huevo cocido. Es que es típico en Morelos los tacos acorazados. Pues hasta con el hoy, arroz. o sea, vas Hasta a hoy, cualquier todo. mercado y doble tortilla, Claro, arroz y huevo. Ahí es el origen, ¿no? En Cuautla, Morelos. Después empezaron con chicharrón, milanesa, No, es que hay los taco tacos de de guisado, todo. ¿no? Después los de pastor, que sí vienen, es una derivación de los tacos libaneses de Puebla, Claro. aunque ya es otra cosa, ¿no? Aquí ya tiene achiote y chile. Pero sabes que la forma sí La forma sí, tiene- el tronco sí, sí. sigue siendo lo Pero aquí mismo. se tortilla y allá en pampita, ¿no? Pero sí son los Pero los fíjate que yo la pastores. primera vez que estuve en un kebab Ajá. en Francia, cuando vi el trompo dije, ¿son tacos al pastor o qué pasó? ¿No? Así fue así como... Los libaneses en Puebla, ¿no? Los de barbacoa. La barbacoa, los que conocemos más nosotros los chilangos son los de Hidalgo, ¿no? La barbacoa clásica, pero la barbacoa se prepara, es una palabra taína, o sea, del Caribe, barbacoa, que pasó a barbecue, de acá barbacoa acá, y
En Oaxaca se prepara como olla tapada, una olla en olla. En Hidalgo Se entierra. en tierra. En el occidente podemos decir que es la birria, que las barbacoas sirven en Más caldo. caldo. En caldo, ¿no? Los del carbón. Los de esos, carne asada. Dios santo de mi vida, tengo la- hambre. Esos son más norteños, Na- ¿o qué ves? nacieron en 1960, ¿no? Nacieron en 1900, más o menos en el 60. Y no podíamos dejar de mencionar los de canasta. Sí, Ah, bueno, claro. Los de Los canasta, o los de sudados, cabeza, ¿no? También le sudados, dicen. Tacos sudados, ¿no? Hasta Exacto. los dorados. Yo me voy ahorita, ustedes se quedan trabajando, yo me voy a echar un taco. Ay, Y qué nosotros envidia. salivando lo que tú te Qué vas. envidia. Fernando, muchísimas Gracias, gracias. Johnny. Fernando Montes de Andrés. Oca, director editorial de Algarabía.